Esto no se suponía que pasara así. Mientras Donald Trump actúa como si nada estuviera mal, su propio partido empieza a romperse por dentro. Ese es el choque. Según el contenido que acabas de ver, su aprobación está en negativo 38%, descrita ahí mismo como la peor en la historia presidencial moderna. No es una crítica externa, es una señal interna. Y cuando un líder cae tan rápido, el pánico no aparece en los discursos, aparece en las grietas. Senadores republicanos empiezan a hablar, otros miran al suelo, algunos redoblan su lealtad como si eso pudiera detener la caída. Y aquí es donde entras tú, porque cuando un partido entra en modo pánico, las decisiones que toman no se quedan en Washington, afectan elecciones, políticas y estabilidad. Pero aquí está la contradicción que casi nadie está enfrentando todavía. No todos los republicanos están huyendo, algunos están apostando todo, justo cuando el suelo se mueve. Y esa diferencia es la que puede decidir lo que viene después. Esto no es un incidente aislado, es una escena que se repite. Según el contenido, mientras algunos republicanos en el Capitolio empiezan a marcar distancia, otros hacen lo contrario. El evento central es simple pero inquietante. Senadores republicanos como Thom Tillis y Lisa Murkowski salen públicamente a criticar a figuras clave del propio gobierno de Trump. No a demócratas, no a la prensa, a su propio equipo. Tillis habla de Christine Noem y Stephen Miller como incompetentes. Y Murkowski dice abiertamente que ha perdido la confianza en Noem. Eso no suele pasar en público, no así, no en cámara. Pero aquí está el patrón más grande. Cuando el liderazgo empieza a ser cuestionado desde dentro, no es por principios repentinos, es por cálculo. Es por supervivencia. Y aquí viene la pregunta que cambia cómo ves todo esto. Si Trump sigue siendo tan fuerte como dice, ¿por qué ahora? ¿Por qué estas críticas aparecen justo cuando su aprobación se describe como en caída libre? Pero aquí es donde la historia empieza a torcerse, porque lo que dicen importa menos que lo que no se atreven a decir todavía. La afirmación es fuerte, pero está respaldada en cámara. El contenido muestra a Thom Tillis, senador republicano por Carolina del Norte, diciendo que Christine Noem tuvo procesos de pensamiento de asistente amateur y que Stephen Miller nunca deja de cumplir mis expectativas de incompetencia. Eso no es un comentario filtrado, es una crítica directa, grabada, pública. Fact. Tillis dice que si él fuera presidente, ninguno de los dos estaría en Washington ahora mismo. Fact. También afirma que la gestión de inmigración y seguridad fronteriza, un tema que deberían haber sido dueños, fue destruida por su incompetencia. Ahora la inferencia importa. Inference. Cuando un senador republicano culpa a figuras clave, está intentando mover la culpa lejos de Trump sin decir su nombre. Notice what's missing. Tillis critica a Noem y a Miller, pero evita responsabilizar directamente al presidente que los eligió. Esa omisión no es casual. Es protección, es cálculo, y aquí es donde la historia se vuelve más tensa. Si necesitan chivos expiatorios, es porque alguien más está en riesgo, y ese alguien todavía no ha sido nombrado en voz alta, pero el silencio empieza a pesar. Y esto es donde la situación escala, porque lo que antes se manejaba a puertas cerradas, ahora ocurre frente a las cámaras, sin filtros. El contenido muestra algo que no solía ser normal en este partido. Republicanos criticando públicamente a funcionarios republicanos en un gobierno republicano liderado por Trump. No como excepción, sino como patrón. Lisa Murkowski, senadora por Alaska, dice directamente que ha perdido la confianza en Christine Noem. Fact. Lo dice cuando se le pregunta en el Capitolio, en un intercambio corto, sin rodeos. Fact. Admite que apoyó su nominación y que ahora está decepcionada. Esto importa porque rompe una regla no escrita. No debilites a tu propio equipo en público si el liderazgo sigue siendo sólido. Inference. Cuando eso empieza a pasar, significa que la protección interna se está erosionando. Y aquí viene el antecedente incómodo. Otros gobiernos han entrado en esta fase justo antes de derrotas electorales importantes, cuando la lealtad deja de ser un activo y se vuelve un riesgo. Lo más inquietante no es la crítica en sí, es que ya se está normalizando. Y cuando algo así se vuelve normal, el colapso deja de ser impensable, se vuelve cuestión de tiempo. Pero la historia todavía no ha llegado a su punto más revelador.
Y entonces todo se acelera. El contenido no muestra una sola fractura, muestra varias ocurriendo casi al mismo tiempo. Mientras senadores republicanos critican a Noem y a Miller, otras figuras del partido reaccionan de forma opuesta. Fact. Aparece Vivek Ramaswamy, un multimillonario republicano defendiendo la idea de que los costos no están subiendo realmente, que lo que la gente siente es solo una percepción, no un dato, no una cifra concreta, una sensación según él. Al mismo tiempo, Fact. Otros republicanos admiten que un tema clave, inmigración y seguridad fronteriza, descrito como algo que deberían haber sido dueños, fue arruinado por la propia administración. Dos mensajes, dos realidades y ninguna coordinación. Inference. Cuando un partido empieza a hablar con voces tan contradictorias, ya no está controlando la narrativa, está reaccionando. Cada actor se mueve por su cuenta, tratando de salvar su propia posición. Observa la velocidad, críticas públicas, defensas desconectadas, contradicciones en cámara. No hay tiempo para estrategia. Solo para daños. Y aquí viene la pregunta incómoda que nadie en el contenido responde directamente. ¿Qué pasa si esto no se detiene? ¿Qué ocurre cuando el pánico interno empieza a tomar decisiones por encima del liderazgo? Y aquí es donde la historia deja de ser solo política y se vuelve personal, porque mientras ellos discuten responsabilidades en Washington, tú sientes los efectos en tiempo real. Fact. El contenido insiste en que temas como inmigración, costos y seguridad ya no se comunican con claridad, ni siquiera dentro del mismo partido. Un senador dice que el daño es irreparable, otro afirma que se perdió la confianza. Inference. Cuando el mensaje se rompe arriba, la confusión baja rápido. Baja a las elecciones locales. Baja a las políticas que cambian de rumbo cada semana. Baja a la sensación de inestabilidad que no aparece en un discurso, pero sí en la vida diaria. Y aquí está lo inquietante. Cuando los líderes entran en modo supervivencia, dejan de pensar en consecuencias a largo plazo. Piensan en titulares, en clips, en culpas rápidas, y eso afecta a personas normales que no tienen un micrófono enfrente para corregir el rumbo. No importa de qué lado estés, un sistema en pánico toma peores decisiones. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios, porque esta sensación de que nadie está realmente al mando no aparece de la nada, y lo que viene después suele ser todavía más difícil de controlar. Aquí es donde hay que ir más profundo, más allá del ruido. El contenido muestra algo que las noticias tradicionales rara vez explican con claridad. El sistema no se mueve por lealtad, se mueve por incentivos. Fact. Los senadores que ahora critican no hablan de ideología, hablan de competencia, de errores, de cuerpos de trabajo decepcionantes. Eso no es lenguaje moral, es lenguaje de riesgo. Inference. Cuando el costo de defender al liderazgo supera el beneficio, el sistema se reajusta solo. Nadie da una orden, nadie declara una ruptura formal. Simplemente empiezan a marcar distancia. Lo más inquietante es que este mecanismo se alimenta del espectáculo. Cada clip, cada frase dura en cámara no busca resolver el problema, busca posicionar al hablante para lo que viene después. Y aquí está la idea incómoda. El poder no colapsa cuando pierde elecciones. Empieza a colapsar cuando deja de coordinarse. Cuando cada actor juega su propio juego, el centro se vacía. Eso es lo que estás viendo formarse en tiempo real. No es caos abierto todavía. Es algo más silencioso, y una vez que ese proceso arranca, casi nunca se revierte de la forma que la gente espera. Ahora mira hacia adelante porque el contenido ya insinúa dos caminos muy distintos. El primero es el que algunos dentro del partido parecen apostar, cerrar filas, culpar a asesores, sacrificar nombres como Noem o Miller y fingir que el problema era de ejecución, no de liderazgo. Fact. Eso ya está ocurriendo cuando los senadores critican a funcionarios, pero evitan nombrar directamente al presidente. Inference. Es un intento de contención, de frenar la hemorragia sin cambiar el corazón del sistema. El segundo camino es más peligroso y más probable si el pánico continúa. Cada figura empieza a moverse sola, a hablar para su propio electorado, a prepararse para 2026 como si el centro ya no fuera confiable.
Fact. El contenido habla explícitamente de una gran oportunidad electoral abierta mientras los republicanos entran en pánico. Eso no es una predicción, es una lectura del momento. La incertidumbre es clave aquí. Nada está decidido todavía, pero el impulso ya se siente. Y cuando la política entra en una fase donde todos se preparan para el próximo movimiento, ese movimiento casi siempre llega antes de lo esperado. La pregunta no es si algo va a cambiar, es quién logra adaptarse primero cuando cambie. Y aquí está la idea que lo une todo. No estás viendo una rebelión abierta, estás viendo algo más sutil y más peligroso. Un partido que empieza a actuar como si el futuro ya no estuviera garantizado. Fact. Según el contenido, las críticas internas, la pérdida de confianza y los mensajes contradictorios ocurren mientras la aprobación de Trump se describe como en caída libre, inference. Cuando eso pasa, el poder deja de ser una estructura sólida y se convierte en una apuesta. Cada actor decide cuándo quedarse y cuándo saltar. Y esta es la frase que cambia cómo miras toda la historia. Los sistemas no colapsan cuando todos se van, colapsan cuando nadie sabe quién se queda. Eso es lo que está empezando a formarse aquí. No un final claro, sino una grieta que se ensancha. Y lo más importante es esto. Lo que ocurra después no va a anunciarse con un discurso. Va a mostrarse en pequeños movimientos, silencios estratégicos y decisiones que hoy parecen menores. Si quieres entender hacia dónde va realmente esta historia, no mires solo lo que dicen en público. Mira quién empieza a prepararse para después. Si quieres seguir ese hilo antes de que sea obvio para todos, suscríbete. Esto apenas está empezando.